Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la Muga Verano. Recuperamos la normalidad tras el parón sanferminero y lo vamos a hacer, como no, hablando de política, porque tras 3 meses de elecciones generales todavía no se ha llegado a ningún acuerdo. Hoy se ha vivido el primer debate de investidura y Pedro Sánchez ha llegado al Congreso a primera hora sin tener los apoyos suficientes. Navarra tampoco ha conseguido formar gobierno 2 meses después. De todo ello hablaremos en nuestra tertulia. Muchos de los representantes políticos han tenido que retrasar sus vacaciones, pero pueden escaparse a las fiestas de nuestros pueblos. Hoy disfrutaremos del Día de las Cuevas de Urdax, del Día de las Peñas de Cadreita, pero también nos trasladaremos hasta Mendavia. Y hablando del verano, hay que extremar las precauciones para no arruinar nuestras vacaciones. El doctor Julio Maset nos dará una serie de consejos para disfrutar de unas vacaciones saludables. Aprovechando su visita, lo que también vamos a hacer es preguntarle acerca de esta segunda ola de calor que estamos viviendo. En los próximos días, Pamplona puede rozar los 40 grados y en algunos casos, como por ejemplo en la capital, Rivera, pueden llegar los termómetros a alcanzar los 43 grados. Así que después hablamos con él de la noticia de esta semana. Cambiamos de coche, pero no nos convenció la valoración del que entregábamos. Nos comentaron unos amigos que en Safety Car valorarían nuestro coche sin compromiso. La verdad, fue todo muy rápido y cómodo, y lo mejor de todo fue que nos pagaron más. Sin duda, acertamos con Safety Car. Navarra se sumerge en la ola de calor con temperaturas muy altas desde hoy lunes y hasta el jueves. Oscilarán en general en el conjunto de Navarra entre 37, 38 y 40 grados. Es la segunda ola de calor en menos de un mes. No tenemos precedentes de 2 episodios de temperaturas tan altas durante varios días y tan próximos en el tiempo. Y en la calle ya se ha hecho notar. No, además en Pamplona, que no suele hacer mucho calor, sí que se nota mucho. Estamos hechas polvo. No, se hace mucho calor, mucho. Aficionado del todo, con estas temperaturas muy difícil el trabajar. El miércoles se prevé la jornada más calurosa con máximas que rondarán los 39 grados en Pamplona. No me des esos disgustos, que me quitan las ganas de hacer nada. No se esperan episodios tan extremos como el de hace unas semanas, pero por la noche será complicado conciliar el sueño. Hombre, con aire acondicionado igual sí. Será complicado dormir, como digo, principalmente la noche de hoy lunes y la de mañana martes. Los expertos recomiendan beber abundante agua, permanecer en espacios frescos. Nada, mire lo que estamos haciendo ahora en la sombra y en casa quitas con las persianas bajadas. Utilizar protección solar y evitar las actividades al aire libre durante las horas más calurosas, porque será el viernes cuando los termómetros caigan 12 grados y las temperaturas ronden los 30. Cambiamos de coche, pero no nos convenció la valoración del que entregábamos. Nos comentaron unos amigos que en Safety Car valorarían nuestro coche sin compromiso. La verdad, fue todo muy rápido y cómodo, y lo mejor de todo fue que nos pagaron más. Sin duda, acertamos con Safety Car. Una ola de calor que por lo menos nos va a afectar hasta el viernes y parece que esas temperaturas tampoco van a descender durante las noches, por lo tanto vamos a conciliar el sueño de mala manera. Y los políticos yo no sé si tampoco pueden conciliar el sueño y es tiempo ahora de hablar en nuestra tertulia política. Postres tradicionales de Ulzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Ulzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Ulzama. Ola de calor, la que está afectando también a las instituciones políticas. Todavía no tenemos gobierno central ni tampoco autonómico. Vamos a hablar si nuestros políticos pueden dormir o no pueden conciliar el sueño y para ello está con nosotros Jorge Esparza. Muy buenas noches, Buenas Jorge. noches, Paula. Y a mi lado está también Elma Saiz. Buenas noches, Elma. Paula. Y José Ambeloki. Buenas noches. Buenas noches. Yo no sé si podéis conciliar el sueño, si estáis preocupados por ese proceso de investidura que se ha vivido hoy la primera jornada con ese
debate o todo lo contrario, estáis esperando? Los ciudadanos se preguntan, ¿tiene algo que ver las decisiones que se adopten en Madrid con lo que luego va a pasar en Navarra, Elma? Bueno, a ver, yo creo que tiene que ver, en general estamos hablando en un panorama político que sí que podemos encontrar puntos similares, yo creo, y es que parece ser que ganar las elecciones en un proceso electoral no va a ser suficiente, tal y como está el panorama y la conformación de la traslación de las elecciones tampoco va a ser suficiente para luego echar a andar o poner en marcha lo que es un gobierno, ¿no? Yo creo que va a ser necesario, lo estamos viendo en España y también en otras comunidades, y por supuesto Navarra tampoco en ese caso iba a ser diferente, la necesidad absoluta de tener la capacidad no solamente de aglutinar votos y de conseguir pues, mayor número de escaños para tener una mayor presencia en las instituciones, sino también la capacidad de dialogar, de encontrar puntos de encuentro, de encontrar claves de convivencia para aproximar posturas, porque bueno, parece ser que no va a ser la tónica lo que pasaba hace años de mayorías absolutas o posicionamientos mucho más fáciles, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista sí que creo que tiene que ver, ¿no? Porque al final, bueno, pues estamos hablando de formaciones políticas que, bueno, por lo menos en el caso de a la que yo pertenezco, pues es una única formación. El Partido Socialista, por mucho que tenga, bueno, pues diferentes federaciones, al final es un único Partido Socialista. Entonces, por eso, desde ese punto de vista, claro que tiene que ver. Al margen de eso, cada proceso es distinto y cada conformación de gobierno tiene sus tiempos y tiene su camino, que en este caso estamos en pleno momento, ¿no? Tanto en el gobierno de España como en el gobierno de Navarra. Hablaba Elma de esas negociaciones, yo no sé si en el caso de Navarra Suma, que ha acudido a Madrid en varias ocasiones para intentar negociar, también lo ha hecho en Navarra, no sé si se ha encontrado una puerta que no se ha abierto. Bueno, sí, aquí yo creo que todos hemos sido conscientes de que desde el primer momento María Chivite, en su único afán de ser presidenta del Gobierno de Navarra, desde el primer momento cerró la puerta, no ya a dialogar, sino ni siquiera a sentarse con la fuerza mayoritaria en Navarra, es decir, con la fuerza que representa al 40% de los ciudadanos en el hemiciclo foral. María Chivite aspira a liderar un ejecutivo y ni siquiera se ha sentado con ella. Es más, durante los Sanfermines vimos cómo sí que hizo un amago de decir estoy dispuesta a sentarme con Navarra Suma, pero desde al instante salió Uxue Barkos, que parece que es quien maneja los hilos de toda esta tragicomedia que estamos viviendo en Navarra, y la propia María Chivite, a través del secretario de organización, Ramón Alzorriz, tuvo que rectificar sus palabras y decir que no nos vamos a juntar con Navarra Suma. Yo, estando escuchando a Elma, me parecía gracioso la defensa que ella hace de quién tiene que acabar gobernando. Decía que no servía, un poco menos que no servía para mucho ganar las elecciones. Es una defensa totalmente distinta a la que hemos escuchado esta mañana al propio presidente del Gobierno en el hemiciclo durante su debate de investidura. Y durante los días previos, como hemos visto que él blande ese 28%, dice él, inapelable de voto. Él dice que ha ganado las elecciones y le pide, por favor, al Partido Popular y a Ciudadanos que se abstengan para que el partido más votado en España pueda liderar el Gobierno. Es justo lo contrario de lo que está haciendo el Partido Socialista en Navarra. Entonces, puede que sea un único partido, el Partido Socialista, pero son muchos los discursos dependiendo de cuál es el negocio que tienen en cada una de las comunidades autónomas. Hemos visto como al final, aquí en Navarra, eran claras las pretensiones del Partido Socialista. Hace apenas un mes querían la presidencia del Parlamento de Navarra, y hoy la tiene un nacionalista. No querían a Bildu en la mesa del Parlamento, y hoy está Bildu. Y no querían querían un acuerdo en el que, bueno, pues Navarra Suma pudiera estar por ahí a abstención, y ya desde luego Uxue Barkos dijo que ni hablar. Hemos visto cómo han ido cediendo poco a poco, y lo dijo bien claro el Partido Socialista. Lo único que les interesa es la presidencia del Gobierno de Navarra. Ya gobernar es otra cosa. Jorge hablaba de Uxue Barkos como que está manejando los hilos. ¿Qué es lo que tiene que decir Josean? Bueno, yo creo que los resultados de las elecciones, tanto las elecciones generales del Estado como las elecciones forales, lo que dibujaron es una Navarra diferente a la que estamos habituados, o la que Navarra Suma ha estado habituado a pintar durante todos estos años, ¿no? Una Navarra monocolor en la que parecía que solo existía la Navarra que ellos pintaban, ¿no? Hay otro escenario totalmente diferente, y entonces en base a ese escenario en el cual se puede armar un gobierno transversal, tanto en lo identitario como con un eje progresista absolutamente claro, y ahí está el acuerdo programático llegado entre las diferentes fuerzas.
pero qué duda cabe que es un acuerdo ese acuerdo es un acuerdo a 23, que falta todavía para llegar a una mayoría absoluta, y ahí será donde pues la candidata a la presidencia del Gobierno de Navarra tendrá que medir y tendrá que hacer los pasos necesarios para poder llegar a una mayoría más amplia y más sólida, que dé solidez a ese acuerdo programático durante los próximos 4 años. Y en el conjunto del Estado lo que realmente se acabó, por lo menos las políticas de enfrentamiento identitario, que es lo único que tienen en común las fuerzas tanto del Partido Popular como Ciudadanos como Vox, una forma de ver y entender el Estado absolutamente, en mi opinión, anacrónica y que solo ve en una única dirección. Yo creo que ahí ganó otro tipo de políticas, una política, como he dicho antes, para hacer unas políticas transversales en lo identitario, porque España es un país plural en lo identitario, en lo nacional, y además lo dice la propia Constitución española, hablando de nacionalidades, y también bajo un eje progresista, ¿no? Y yo creo que bajo ese eje se pueden hacer un Estado de una manera mucho más amable, o desde luego mucho más acogible para las diferentes sensibilidades en las que estamos. Y yo creo que ese es el reto que tiene ahora Pedro Sánchez y Pablo Iglesias fundamentalmente, que son los que tienen que ahormar el gobierno en el Estado, y aquí pues tanto María Chivite como Uxue Barkos, tanto el Partido Socialista de Navarra como Geroa Bai, que son los que más peso pueden tener debido a los resultados, encabezar una nueva forma de hacer política donde quepamos todos. Perdón, hacía José varias referencias. Parece que ahora, después de estos 4 años, ahora llega por fin, se pone fin al monocolor de UPN, ¿no? Has venido a decir que yo siempre me gusta recordar que Navarra, UPN, a pesar de haber gobernado durante 23 años, nunca ha tenido mayoría absoluta. Es decir, Unión del Pueblo Navarro ha sido un partido capaz de llegar a acuerdos con otras formaciones, porque en el Parlamento nunca ha tenido una mayoría absoluta y en cambio ha sido capaz de gobernar esta comunidad. Entonces, hace 4 años ya se puso fin a esa época de gobierno de UPN. Lo que se te olvida decir, José, es que durante estos 4 años ha habido un cuatripartito con un claro carácter nacionalista, y que las últimas elecciones del 26 de mayo lo que dibujaron fue un escenario totalmente distinto al de 2015, en el que le daban la mayoría así cuatripartito. Es que después de 4 años el gobierno cuatripartito ha perdido 7 escaños de 26. Y eso es lo que parece que el Partido Socialista no se quiere dar cuenta. Claro que hay un dibujo distinto al que había la pasada legislatura, pero en el que las fuerzas constitucionalistas de Navarra Suma y Partido Socialista, en lugar de sumar 24, suman 31. Entonces el Partido Nacionalista Vasco, que a mí también me hace mucha gracia esto de que lo situamos en el eje progresista, un partido que es más de derechas, yo creo que será de los partidos más de derechas de toda España. A mí que hablemos de eje progresista y que seamos capaces de hacer lecturas en clave progresista, bueno, vamos a ver qué coalición ha perdido 7 escaños, que es el cuatripartito, durante estos 4 años liderado por Uxue Barkos. La ventaja que tenemos en este caso es que tenemos un documento, un acuerdo programático, llámalo, o un documento donde se plasman todas esas medidas que se tienen previstas implantar en caso de que, bueno, si esto prospere. Eso es importante, ¿no? Y creo que en estos casos, Jorge, es muy importante, déjame terminar, es muy importante matizar. Yo creo que has dicho que, yo contradigo lo que ha dicho Pedro Sánchez. Yo creo que si has escuchado esta mañana a Pedro Sánchez, él mismo ha dicho, apelando en algunas cuestiones que creo que además son muy importantes, y además estoy convencida que tú también estás de acuerdo en aspectos como en educación, por ejemplo, apelando a la necesidad de que este país tenga un pacto de Estado por educación. También ha apelado a la reforma constitucional, a modificar artículos, creo que es el 99 de la Constitución, para que no se produzcan bloqueos de Estado. Pero precisamente él ha tendido la mano pidiendo, como dices, la abstención a grandes partidos para que prospere su candidatura a la presidencia, pero renglón seguido lo que ha propuesto es una reforma constitucional para que este país avance, para que miremos hacia adelante y podamos dar soluciones actuales a problemas reales. Y en segundo lugar, y ya con eso termino, que también es importante que maticemos, el Partido Socialista en Navarra no va a hacer, ni ha hecho, ni hará nada diferente a lo que ha dicho y lo que dijo y lo que dirá que va a hacer. O sea, nadie no se ha movido ni un milímetro de esos posicionamientos. Por supuesto que sí, no hay más que comprobar. Y la ventaja que tenemos es que en este caso tenemos un documento absolutamente transparente que se facilitó a los medios de comunicación, donde están todas esas medidas que se proponen para Navarra. Entonces vamos a ver si analizamos, podemos entrar al detalle y analizar cada una de esas medidas, si son o no buenas, si son progresistas, si son futuristas, si son feministas y si son buenas para nuestra comunidad. Y en cuáles estarían de acuerdo Navarra Suma. Vamos a entrar al detalle, Elma, vamos a entrar al detalle. ¿Está en el acuerdo programático devolver el IRPF a las madres y a los padres navarros? ¿Está en el acuerdo programático? No. Claro. ¿Lo defendía el Partido Socialista antes de las elecciones? Sí. ¿Está en ese acuerdo programático derogar el decreto del euskera? No.
¿Lo defendía el Partido Socialista? Sí. ¿Está en el acuerdo programático hacer una nueva ley de símbolos que identifique los símbolos de Navarra? No. ¿Lo defendía el Partido Socialista? Sí. No es ¿Está en el acuerdo programático cuestiones en las que habrá que encontrar puntos de encuentro para evitarla, porque al final la confrontación lo que nos lleva es al bloqueo. Hay que encontrar puntos de encuentro, yo lo entiendo, hay que encontrar puntos de encuentro que hagan a María Chivite presidenta del gobierno. Si lo encuentro perfectamente. Si es un documento. Porque repitas constantemente que la única obsesión de María es ser presidenta del gobierno, eso no lo va a hacer. Vamos a escuchar también a José, que está pidiendo la palabra desde hace tiempo. Y yo, por cerrar solamente lo que ha dicho Elma, que es la reforma del artículo 99, es que hasta dónde hemos llegado. Es decir, tener que escuchar a Pedro Sánchez decir, frase textual, hay que reformar el artículo 99 para que nadie más sufra lo que sufrió Mariano Rajoy y estoy sufriendo yo. Todos recordamos que el bloqueo a Mariano Rajoy lo ejerció Pedro Sánchez. Es decir, no es eso, se llama moción de censura, que es una... No, dejamos hablar a José, por favor. De Mariano Rajoy. A ver si puedo... No, con respecto a un poco un comentario que has hecho sobre si un PN era capaz de hacer y llegar a pactos, bueno, es evidente que sí, pero cuando yo me refería era pactos interidentitarios entre las diferentes identidades que hay en Navarra. Y eso es un poco lo que creo... Muy bien, esto de los pactos interidentitarios me gusta. Bueno, es que son cuestiones, es una cuestión realidad. Navarra es una tierra muy plural, igual que lo es el resto del Estado. Y yo creo que eso es la incapacidad de Navarra Suma, ha sido no ver o no querer ver esa riqueza plural que tiene Navarra, y por eso es incapaz de no poder ver más que en un lado del tablero. Claro, cuando yo hablaba de otros gobiernos que se comenzaron con pactos de esta forma, que ahí estaba el acuerdo programático, en el cual uno puede leerlo, el del 2015-2019 y ahora el actual, ahí podemos ver cuáles eran las políticas y dónde estaban los ejes políticos, que desde luego no coincido con el análisis que haces. ¿Ha cambiado mucho el acuerdo del 2015 al 2019? Bueno, no sé, ¿Tú dirías que ha cambiado mucho las políticas? Bueno, tú me estás hablando de acuerdos de estos son políticas nacionalistas, Otra vez estamos hablando con las cuestiones de que viene el lobo, que no es otro discurso que el que tiene Navarra Suma. Me gustaría seguir hablando, Jorge, si es posible, si me interrumpes, por favor. Es que has dicho cosas que yo no he dicho cosas, yo a ti no te he interrumpido, por favor, me gustaría terminar. Entonces, ahí está Navarra Suma, UPN o lo que fuera, y su incapacidad para poder negociar con otro que no tenga su misma identidad, su misma identidad nacional, y ahí está la diferencia con el Partido Socialista, y yo creo que ahí es clave para los futuros gobiernos de Navarra o los futuros también gobiernos del Estado, entender esa pluralidad que hay y montar nuevos gobiernos que sean acordes a la realidad, a una realidad mucho más plural, y reconociendo esa pluralidad, ser capaces de tejer y llegar a acuerdos. Se empezó a hacer en 2015, esperemos que, por lo visto, a partir de 2019 se va a continuar con esa senda, por mucho que le duela a Navarra Suma, a UPN o al Suso Corda. Tenemos que ir terminando este debate político. Ya sé que no tenemos una bola de cristal, pero ¿qué creéis que va a pasar dentro de 15 días? ¿Va a haber gobierno autonómico, también gobierno central? Jorge. Yo tengo alguna duda más sobre el gobierno central, porque creo que el Partido Socialista no será fácil que entregue a Podemos 5 ministerios. No tengo ninguna duda de que en Navarra llegarán a algún acuerdo, y sé que le duele al Partido Socialista, pero el único objetivo hoy por hoy del Partido Socialista de Navarra es que María Chivite sea presidenta. Y hemos visto los pelos que se han dejado ya en la gatera en la pena mes y medio que llevamos de las elecciones, y los que se seguirán diciendo. A mí creo que le están poniendo a Elma hoy aquí esta tarde en una situación un poco complicada. Esto de hablar de gobierno interidentitario, decir que el Partido Socialista es capaz de pactar. Bueno, vosotros mismos dijisteis que Geroa Bay, para poder pactar con ellos, tenían que dejar de lado sus pretensiones identitarias. Estamos viendo que no lo van a hacer. Elma, ¿va a haber gobierno? Yo estoy convencida que dentro de 15 días, ojalá, me gustaría que siguiéramos pasando estos buenos ratos, porque la verdad que al margen de todo eso, todas las semanas. José y yo tenemos una muy buena relación, y luego las cosas las tenemos que decir igual en privado. Yo no sé lo que pasará, yo confío en que va a ser muy difícil, no solamente el objetivo. A mí no me parece que el objetivo sea la presidencia en sí misma, sino que yo creo que el camino empezará en ese momento en la que habrá que estar todos los políticos a la altura de lo que nos pide la ciudadanía, a la convivencia que existe y que se realiza en Navarra todos los días. Creo que tenemos que manifestarla y trasladarla y saber estar a la altura, y ojalá que yo, desde luego, en lo que sí que me pondré será ahí, en todo lo que pueda, para que eso sea posible. José Ambeloki. Bueno, yo, ejerciendo un poco de oráculo cuenco, yo creo que sí que va a haber gobierno en ambas instituciones, tanto en el gobierno del Estado como en el gobierno de Navarra, que habrá un acuerdo fundamentalmente entre el PSOE y Podemos en el Estado, y aquí y que ese acuerdo ya existe,
y que a partir de estos días pues ya tocará trabajar para el mandato ciudadano que ha salido de las urnas de las pasadas elecciones. Pues veremos si acierta Josean Beloki. Muchas gracias por venir esta noche, también a Elma Saez y también a Jorge Esparza por acompañarnos en la Muga Verano, y yo no sé si vais a poder disfrutar por lo menos de unos días de vacaciones. Bueno, de fiestas, ¿no? De fiestas, ¿no? Lo bueno que tiene Navarra es eso, que los veranos, a pesar de que cada 4 años son entretenidos en silla, todos los veranos con las fiestas de los pueblos. Coincidiremos, ¿no, Jorge? Seguro. Seguro que tú dilas, que empiezan el miércoles, y ahí va a estar pero Navarra bueno, pero Televisión. con ese calor que habéis dicho que va a hacer, yo me estoy pensando si ahora bajar el miércoles o no. Sí, baja Jorge y nos traes una botella de... Sí, pero ¿no? 43 grados son muchos. Para brindar, no importa. Bermudas y ya está, Jorge. Además yo tengo unas piernas bonitas para enseñar. Uy, que se nos suben los calores. Arriba, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, tomamos un poquito de agua y regresamos ahora mismo aquí a Navarra Televisión con más temas y más contenidos. Hasta ahora mismo. Postres Tradicionales de Ulzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso... Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Ulzama, con un sabor excelente y máxima calidad.